Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes. Tres historias, tres capítulos, tres ejes periodísticamente hablando de esta tarde. Primero, las señales del FMI que finalmente le pusieron un límite al alza del dólar, que de hecho se corrigió un poquito a la baja en el mercado paralelo, en el dólar libre, y efectivamente la brecha terminó por debajo del 90% que supo tener. ¿Qué ocurrió? Bueno, primero, el Fondo Monetario Internacional supo y se notificó el día sábado, cuando se lanzó la campaña electoral en la Argentina, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había autorizado lo que hasta aquí parecía que obturaba, que era que Alberto Fernández, el presidente, los derechos especiales de giro, más de 4.300 millones de dólares adicionales que distribuyeron para asistir a los países integrantes del fondo en medio de la pandemia, sobre un total de 650.000 millones de dólares que distribuyeron a todos los países, va a ser volcado para pagarle lo que de otro modo no le podrían pagar. Hay vencimientos de aquí a fin de año por casi 4.800 millones de dólares. De hecho, mañana hay que pagar una cuota al Club de París, a quien se le pidió hasta marzo para renegociar. Mañana hay que pagar un pasivo que queda con el Fondo Monetario Internacional, también se va a cumplimentar. Son más de 400 millones de dólares que salen de las reservas, hasta que llegue ese derecho especial de giro adicional que le va a entrar a la Argentina el mes próximo, en agosto. Esa señal generó otra señal del fondo, que fue decir, miren, la economía no va a caer el 5,8 como pensábamos hasta ayer, no va a crecer el 5,8, va a crecer el 6,4. Uno, dos. Al igual que Brasil y México, el fondo también entiende que el avance de la vacunación y los precios de las commodities van a generar que la región despegue un poco más rápido de lo que habían pergeniado hasta el mes de junio. El fondo además confirmó otra cosa, que podría incluir a economías como la Argentina para un reparto adicional de los derechos especiales de giro. O sea, adicionalmente a los 4.300 millones de dólares que van a llegar el mes próximo, quizás el fondo le dé 1.000 o 2.000 millones extras. En épocas de vacas flacas, como el segundo semestre, y donde a caballo regalado, como decían en mi barrio, no se le miran los dientes, este señor hoy respira un poco más tranquilo, porque el mercado leyó que esto está más cerca, que probablemente se concrete sí después de las elecciones, pero que en el gobierno no hay ruptura. Y hay toda una dialéctica procurando una negociación que por lo bajo eventualmente Guzmán está produciendo. En un acercamiento que, insisto, podría traer cierta paz macroeconómica a una delicada, extremadamente delicada situación económica y social en la Argentina. Segundo aspecto es el cambio climático y la alerta naranja, que implica tener esta imagen, digamos, de ríos que efectivamente están muy limitados en su discurrir, con una situación de alerta sanitaria que ya ha sido decretada, con 7 provincias que el gobierno invitó a sus ciudadanos a que racionalicen el uso del agua: Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y la propia provincia de Buenos Aires, porque acá estamos frente a la peor crisis hídrica detectada desde 1944, todo esto en el río Paraná. Esto genera perturbación para poder encontrar el cauce del agua, pero también para la transitabilidad dentro del río Paraná. Es una imagen que además muestra que la línea puede ser letal en medio de la próxima campaña agrícola, que implica la siembra de trigo y que implica la cosecha eventual de soja futura. Así que esta es una imagen que además empieza a tener otros correlatos. En la Patagonia, la región ya perdió un tercio del caudal del Chocón, Cerros Colorados, el principal emprendimiento hidroeléctrico en la Patagonia Argentina. Un tercio del caudal se perdió. De eso estamos hablando cuando hablamos de crisis hídrica, de cambio climático, de temperaturas que son disonantes. El invierno que hemos tenido, fines de semana con temperaturas arriba de 20 grados, en julio, con nieve que virtualmente no se hizo presente aún en la Patagonia, como contábamos ayer, y tantas otras cosas. Y el tercer elemento es la fuerza de la sociedad civil, y pongo estas dos imágenes que un poco lo he hablado con Pancho y con Guada en el pase. Una es la idea de los padres organizados, que a lo largo y ancho del país, y en particular en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, generaron un colectivo que presionó fuertemente sobre la política para que, tras el receso invernal, con condiciones que no son tan distintas, ni mucho menos,
a las que teníamos hasta hace 10 días, cuando empezó el receso invernal, distritos en donde no había presencialidad, exista presencialidad, distritos donde la presencialidad era muy limitada, sea ampliada, e inclusive la propia ciudad de Buenos Aires ya vaya casi a una especie de normalidad absoluta. Veremos qué pasa en la Universidad de Buenos Aires, pero los terciarios, etcétera, ya todo hace pensar que van a tener un escenario mucho más propio de la prepandemia que la pandemia. Con los cuidados, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel, la ventilación cruzada. Nadie está diciendo que eso no ocurra, pero al menos los chicos donde tienen que estar, haciendo lo que deben hacer. ¿Mejor o peor? Será una discusión, sí, cómo mejoramos la calidad. Lo hemos dicho más de una vez. Lo que pasa es que estábamos discutiendo lo básico, era si teníamos que estar en la escuela o no. Bueno, ahora habrá que discutir la calidad educativa, la reforma pedagógica inexorable que hay que hacer para dar un salto de calidad para afrontar los desafíos que plantea el siglo XXI. Porque además, efectivamente, la educación, o en la educación se juega el partido central de la economía del futuro. Los países que crecen de manera sostenida en las últimas 2 décadas vincularon la educación con el aparato productivo. La disociación entre la formación enciclopedista y el aparato productivo lo que genera es la perpetuidad de este sistema anclado casi en una pobreza que no nos permite reducirla del 33-35% más allá de vaivenes con el tipo de cambio. Así que este me parece que es uno de los grandes temas. Y lo otro es la campaña Vacuname, porque finalmente hoy el gobierno termina anunciando el acuerdo que todo el mundo reclamó, que era el acuerdo por la vacuna para tener la vacuna pediátrica, la única aprobada hasta aquí, más allá de que el ente regulador en Europa aprobó también ya que Moderna se utilice en los adolescentes entre 12 y 18 años, lo cierto es que Pfizer es la única, por lo menos aquí, aprobada o sugerida por la ANMAT. Y hoy llegó el tan ansiado acuerdo después de una demora imperdonable a esta altura, y por lo cual pesará y caro en la conciencia de los funcionarios haber llegado tan tarde, porque finalmente parece que el acuerdo no incluía entregar ninguna soberanía, ni glaciares, ni recursos naturales únicos, ni patrimonios históricos como los que tiene la Argentina. Y si no, escuchen, Bisotti hoy. En el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos, y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis entre el acuerdo final y diciembre de las vacunas de Pfizer. Vale la pena decir que Paquier dijo ante el Congreso que lo que pudo haberse acordado implicaba un desembolso de más de 13 millones de dosis, ya a fines del año pasado, que hubieran implicado más de 8 millones en el primer semestre, ese que dejamos atrás, ese casi 30 días. Más allá de eso, también la ministra confirmó que se acordó y se suscribió un convenio con CanSino por un lote de 200.000 de las 5.400.000 dosis que el gobierno espera que sean recepcionadas en el transcurso de este año. Esa monodosis que se suministra en China, que tiene una efectividad promedio del 65 al 66% y que para muchos sería el salvoconducto para aplicar como segunda dosis a los que tienen Sputnik P y cuyo segundo componente va a llegar en las condiciones que la propia Bisotti dijo, espaciada, a destiempo, y por eso el gobierno está terminando los ensayos de combinación de vacunas para saber si finalmente a mitad del mes próximo podría eventualmente dar como segunda dosis, independientemente de las que puedan llegar de Sputnik componente 2, que no van a ser ni remotamente las 6 millones que necesitamos, alguna como Sinopharm, AstraZeneca, y ahora hasta incluso, confirmó Bisotti, desde ayer también se evalúa si Moderna puede ser esa segunda dosis. Pero esta vuelta a la normalidad tuvo este capítulo, también por la mañana, dicho por Kicillof. Así planteaba que sigue en la provincia de Buenos Aires. Se está discutiendo la ampliación del plan de vacunación con la vacuna
Moderna, que ha sido aprobada en Europa para este segmento etario. ¿Estamos? Así que, primer anuncio, a inscribirse en nuestra provincia todos los chicos y chicas mayores de 12 años hasta 18, que ni bien tengamos la aprobación y la distribución de la vacuna Moderna, vamos a empezar la aplicación sobre los que tienen comorbilidad. La inscripción previa, siempre en nuestra provincia, es una norma, porque por la dimensión de la provincia, por Segundo anuncio. Un anuncio para nosotros espectacular. Espectacular. A partir de mañana, miércoles, hay vacuna libre para todos los mayores de 25 años. A partir del día miércoles. Y aprovecho hoy, esto tiene que ver con la cadencia y las cuestiones que hacen a la distribución y el acceso de las vacunas, pero voy a adelantar hoy otro anuncio, que es que a partir del viernes 30 de julio, todos los mayores de 18 años tienen vacuna libre en la provincia de Buenos Aires. Repito, a partir de mañana, mayores de 25, y para darle algún orden y que no se nos atiborren los vacunatorios, a partir del viernes, todos los y las mayores de 18 años y ahora de manera permanente en toda la provincia de Buenos Aires tienen vacuna libre. Bueno, allí está, atiborren, qué frase, ¿no? La de Kicillof. Bueno, efectivamente, esto da la impresión de una nueva normalidad, no hay duda al respecto. Piensen, insisto, que el anuncio más importante, más allá de que Kicillof confirmara que mañana va a asumir a las 10 de la mañana el propio Kreplak, que va a reemplazar a Goyán, que es el segundo candidato a diputado nacional, a quien le agradeció, un hito de por medio. La provincia de Buenos Aires va a tener presencialidad en todos los distritos y en todas las escuelas. Presencialidad ampliada, más allá de las 4 horas que estaban autorizadas hasta aquí, en los colegios que tienen más de eso. Recuerden que cuando hubo presencialidad de más en el transcurso de este año en particular, el año pasado casi no lo hubo, en el conurbano, los chicos iban una semana y otra semana no. O iban un par de días y otros no tanto. Incluso en colegios privados, iban por espacio de pocas horas. Y eran todo complementado con virtualidad. Ahora esa virtualidad se va a reducir a la mínima expresión. La presencialidad va a ser el denominador común. Enhorabuena. Y ojalá que así suceda. Es así como han vuelto a clase los chicos en Córdoba esta semana, en Santa Fe, en Río Negro, en Tucumán. Y eso es la sociedad civil. Un compromiso que debería quedar más allá de esta pequeña batalla lopirro ganada y asestada a la política en medio del susto de la política en la conducción de la pandemia, que terminó por tomar decisiones más que cualquier otra cosa al estilo feudal, en el sentido de las cuarentenas con las que intentamos combatir el virus. Y lo último, ¿quieren más normalidad que esto? Rodríguez Larreta, hoy, también en simultáneo, y casi como puntapié inicial de su propia campaña para validar su propia gestión. Dijo lo siguiente. Y la etapa 6 finalmente es la vuelta a la normalidad, como estábamos antes de la pandemia, sin restricciones. Ya no vamos a tener que usar tapaboca ahí en ninguna situación. Ya no vamos a tener que estar distanciados uno del otro, vamos a poder volver a abrazarnos sin estar midiendo los riesgos. Es la etapa en que los chicos y las chicas vuelven a las escuelas, vuelven a salir, pero en las escuelas ya están, ¿no? Pero sin ninguna restricción, que los artistas van a poder trabajar a sala llena, como obviamente todos anhelamos. La etapa en que entre nuestros abuelos, nuestras familias van a poder encontrarse los fines de semana, algunos con el asado, otros con una pasta. Es la etapa en la que en definitiva vamos a recuperar todas las libertades que la pandemia restringió en el mundo entero. Estaba Rodríguez Larreta. Me quedé pensando, fíjense lo que rige ya desde esta noche, que no hay más límites para la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana. ¿Conocen a alguien detenido porque haya circulado a la 1 de la mañana sin tener el permiso? ¿Uno? ¿Hay uno? ¿Alguien? No. Porque eso hacemos de cuenta que, pero en realidad no los generamos ni lo hacemos. Transporte público va a seguir autorizado para los que están autorizados hoy, pero se agregan los trabajadores de la construcción, que yo ni siquiera sabía que no estaban autorizados, los conozco si no han podido viajar.
conozco varios que sí. Y después se van a incorporar los trabajadores del comercio. Se abrieron 10 estaciones de subte, habrá 79 habilitadas en total, aún restan algunas. Y los encuentros al aire libre en el espacio público quedan sin restricción de cantidad de personas. Perdón, ¿no pasaba? Nadie pasó por, qué sé yo, Palermo ayer nomás, antes de ayer, el domingo, con los grupos que están haciendo gimnasia. ¿Cuánto hay? 10, 15, 20, 30. Ah, y eso sí, van a quedar permitidos los encuentros en los departamentos, tuyo, el mío, hasta 10 personas, pero solamente al aire libre, no van a poder estar en tu casa, te queda claro, ¿no? Vas a poder estar en la terraza, si está habilitado, en el salón de sus múltiples, si tenés un patio, disfrutalo, y si no, en la vereda, qué sé yo. Todos los comercios van a poder aumentar la capacidad máxima de los locales hasta un 50%. No hay nadie con un metro para saber, che, 50, 40, 30, 20. Las salas donde se desarrollan actividades culturales, gimnasios, centros de jubilados y turismo, como hoteles, van a poder tener un aforo del 50%. ¿Todo eso a partir de cuándo? Ahora. Viene una reflexión, ¿no? Esta idea de querer controlar hasta milimétricamente las cosas es bastante argentino. Es hacemos de cuenta que. Hacemos de cuenta que. Mira, te voy a cerrar con esto, porque nos metemos lleno ya en el caso Chano Charpentier, naturalmente en medio del dolor que genera toda la situación, inclusive los padecimientos de él, su familia y los que lo conocen. Cuando uno habla de un estado presente, fíjense lo que pasó con Chano. Primero, a Chano no lo cuidó un Estado, porque la ley de salud mental impedía que se pudiera hacer con él lo que debía hacerse, y quiso hacer incluso la madre el viernes. La ley de salud mental del Estado argentino. 10 años hace que rige, ¿eh? Y hoy toma visibilidad porque quien está ahí es Chano, no porque está Juan, Pedro, Adrián, miles, y en los barrios populares muchos más, y donde no llegan las cámaras de televisión todo el tiempo y a toda hora, con el paco, la marihuana, la cocaína, etc. Con lo cual el Estado no ayudó. Pero el Estado ayudó menos cuando después el policía que llega y que interviene tiene poca experiencia, no tiene una gran formación y termina generando una situación donde algunos pueden discutir si finalmente actuó bien o actuó mal. Y otra vez ponemos la vara sobre, con una multiplicidad de familiares que han dicho y que han validado la tesis de la propia policía. Pero sí el Estado tampoco te cuidó, porque no puso el mejor recurso para garantizar la seguridad, ni siquiera la de Chano. Pero al mismo tiempo, en la previa, tampoco puso a disposición ningún centro, escuchen la palabra, para rehabilitar a los pacientes. Centros para rehabilitar pacientes. Todos dicen, hay que combatir la droga, muy bien. Tampoco a Chano en todo este tiempo, cuando él dijo que consumía y que era un adicto y que tenía que salir de esa, nadie lo llamó, ningún fiscal de oficio actuó para decir, señor, ¿quién le vende? Ya que el narcotráfico está prohibido. Bienvenido, Javi, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Paulino? ¿Qué decís? Todo